noches, chicos. ¿Se escucha? Se escucha, sí. Y bien, entonces vamos a comenzar. Esta clase es más para resolver ejercicios de exámenes. También si es que tienen dudas, pueden preguntar. Los exámenes que me mandaron son... Algunos se repiten, algunas preguntas. Y lo importante es de que siempre se usan subfunciones. Bueno, digo subprogramas, ¿no? La función o el procedimiento. Entonces ahora vamos a empezar a resolver. En la anterior clase estábamos viendo este examen. Hemos hecho el primer ejercicio, el segundo y nos faltaría el tercero, pero en el código que estábamos haciendo, bueno, en el pseudocódigo, era de otra forma y se puede resolver de otra forma que es mucho más fácil. Entonces para eso vamos a volver a ver estos tres ejercicios. Vamos a empezar con el primero. Dice mostrar los primeros 10 números amigos, 5 pares distintos entre sí y dos números son amigos si es que la suma de los divisores de A es igual a B y viceversa. Este era el ejercicio que estábamos tratando de hacer en la anterior clase. Lo podemos hacer más rápido porque ya lo hemos visto. En sí, para ver si es que un número es amigo de otro, vamos a sacar los divisores. Por ejemplo, el número 12 va a tener a los divisores al 2, al 3, al 6 y eso sería todo, al 1 también. Entonces vamos a sumar estos divisores y nos tienen que dar un número B. Si es que los divisores de B, o sea la suma de sus divisores nos da 12, o sea el número A, entonces estos números son amigos. Ahora nosotros hemos hecho un método antes, bueno, una función para ver si es que dos números son amigos o no. Ahora, ¿cómo generaríamos estos 5 pares? Aquí hice para el ejemplo, he generado varios. Estos son algunos de los números que cumplen. Como nos piden 5 pares, solo deberíamos generar hasta el par, hasta este par, que es el 6232. Bueno, entonces acá el problema que teníamos es que no tenemos un límite. Tendríamos que seguir buscando hasta el infinito. El límite lo vamos a dar con un contador, que va a ser, al principio va a empezar en 0 y cuando encontremos los 5 pares nos vamos a detener. Esa sería nuestra condición para no irnos hasta el infinito. Entonces vamos a pasar al pseudocódigo. Programa que se llame examen 1. Una recomendación también es que las variables que van a usar aquí lo pueden escribir después a medida que vayan haciendo las instrucciones, usar las estructuras de repetición y demás. Se van a dar cuenta que van a usar más variables. Entonces al principio pueden tener una, tal vez la n, o el contador que vamos a usar, y después vamos a ir aumentando. Entonces el inicio tendríamos que empezar con el valor del contador, que empieza en 0. Aquí vamos a usar ahora el mientras, que el contador sea menor a 5 para los 5 pares. Lo que vamos a hacer es probar con un número. El primer número que sea el 2. Así que aquí viene otra variable que se llame i. Y vamos a decir que va a empezar en 2. Mientras que el contador sea menor que 5. Vamos a hallar los divisores del número 2 y esos divisores lo vamos a guardar en otra variable, así para tenerlo separado. Aquí por ejemplo nos habla de dos números a y b, así que para que el código sea más claro mejor usamos esos nombres de variables a y b. Entonces b va a ser igual a la suma de divisores de a.
Entonces aquí ya vamos a usar nuestra primera función. Esta función nos va a servir para calcular la suma de los divisores. Una vez que obtengamos la suma de los divisores de A, tenemos que comparar si es que la suma de divisores de B, ahora estamos probando el segundo número, es igual a nuestro primer número, que es la A. Ahora, haciendo esto puede que nos salga un error cuando el mismo número tiene la misma suma de divisores. Este caso nos da con el 6. Si hacemos la prueba con el 6, los divisores van a ser el 3, el 2 y el 1. Y la suma de estos divisores es 6. Entonces 6 es igual a 6. Pero en el ejercicio nos dice que no puede ser el mismo. Entonces, como no puede ser el mismo número, tendríamos que añadirle una condición más. Si el número A es distinto del número B. Entonces aquí ya hemos calculado la suma de divisores de A, comparamos con B, y la suma de divisores de B comparado con A, y que sean diferentes. Entonces, si son diferentes, esta va a ser un par. Esta es una respuesta. Aquí dice mostrar, entonces directamente vamos a escribir mostrar el número A. Podemos ponerle un mensaje, es amigo del número B. Esta es una respuesta. Como es una respuesta, tenemos que actualizar el contador. El contador va a ser el contador más 1. Con esto ya hemos actualizado. Aquí decimos que este es el final del sí, el final del sí y el final del mientras. Esta sería la estructura principal. Ahora tenemos que aumentar la función. La función que estamos usando es suma de divisores. Bueno, entonces aquí escribimos función suma de divisores. ¿Qué es lo que va a devolver la suma de divisores? Va a devolver un entero. Y la variable a igual es un entero. Entonces ahora sí, aquí creamos nuestras variables igual. Para saber si es que, bueno, para hallar la suma de los divisores necesitamos una variable de suma. ¿Qué más vamos a usar? La variable i. Esta va a ser para nuestro para. Y bueno, ahora empieza. Inicio, la suma va a empezar en 0. Ahora sí usamos un para i que empiece en 1. Que i va a ser, va a recorrer hasta n medios, o también n-1. A-1, y vamos a recorrer de 1 en 1. Este es nuestro recorrido. Ahora aquí le vamos a hacer la pregunta si es que el número A módulo de i es igual a 0. Entonces este es un divisor y lo vamos a sumar. Entonces la suma ahora va a ser igual a la suma más la i. Termina el fin. Fin del para. Y por último retornar. Es importante retornar porque es una función. Y fin de la función. Bueno, aquí ya estaría listo nuestra función. Nuestro programa principal está acá.
Ahora lo que nos falta sería las variables. Aquí estamos usando el contador, la variable a, la variable b. Creo que nada más. Entonces de esa manera ya estaría concluido el ejercicio 1. Ahora hacer una prueba de escritorio de esto no sería muy factible, ¿no? Porque nuestro primer par de números que son amigos son el 220 con el 284. Entonces tendríamos que ir a preguntar desde el número... ¿Dónde está? Desde el número A. Aquí está, desde el número A que empieza en 2. Entonces sería desde el 2 hasta el 220 una prueba de escritorio. Va a ser mucho. Yéndome a eso, aquí igual falta actualizar el valor de A. Si es que el contador es menor a 5, aumentamos el contador y acá. Ahora el valor de A va a ser igual a A más 1. Con esto vamos a seguir aumentando nuestra variable A, que va a ser el número que vamos a verificar. Y si es que llegamos a encontrar a los números amigos, los vamos a mostrar acá. Bueno, entonces de esta manera estaría quedando. ¿Tienen preguntas sobre el ejercicio o el pseudocódigo? ¿Puede volver al pseudocódigo, por favor? Sí, aquí está. Este archivo igual les voy a enviar. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al siguiente. Igual si tienen preguntas lo pueden dejar en el chat. Siguiente ejercicio: desarrollar los programas necesarios para que, dado un número entero positivo que no tiene dígitos repetidos y que no tiene el 0 entre sus dígitos, verificar, se obtenga a partir de el otro número que no sea más que el número dado con sus dígitos ordenados. Este ejercicio trata que nos van a ingresar un número y nosotros tenemos que ordenar todos sus dígitos para obtener el nuevo número. Ahora acá hay algo importante. Nos dice que sea un entero positivo y también que no tenga ceros, y acá dice verificar. Como dice verificar, tenemos que tener un procedimiento o función que va a buscar si es que este número cumple esas condiciones. Esto es muy parecido a lo que el ingeniero hace cuando quiere leer un entero positivo. Usa un procedimiento donde lee un número y verifica que sea mayor a 0. Y de esa manera igual tenemos que ver que este número no tenga ceros entre sus dígitos. Esa es la primera parte, y después tenemos que hallar la manera en la que nosotros podemos ordenar cada dígito de este número. Entonces, programa examen 2. Vamos a leer un número n. Entonces n va a ser igual a leer entero. Esto es un procedimiento que tiene el Inge, que lo separa en otra función. Esto nos va a dar un entero, pero no vamos a saber si es que este número entero tiene un 0 en medio de sus dígitos. Entonces para eso igual vamos a usar otro procedimiento, aunque también podríamos hacerlo dentro de esto.
Así lo reducimos. Así que primero haremos eso. Procedimiento, leer entero. Vamos a usar un número. Un num. Leemos el número. También necesitamos la variable bandera para hacer el mientras. Mientras que la bandera sea igual a 0. Vamos a leer el número y ahora sí aquí preguntamos si el número es mayor a 0, o sea es un entero positivo. Entonces está bien. Ahora tendríamos que verificar si es que tiene un 0 en alguno de sus dígitos. Para eso igual la vamos a hacer acá. También se podría separar en un subprograma. Ahora la lógica para verificar si es que tiene un 0 entre sus dígitos va a ser de la siguiente manera. Por ejemplo, este número tiene un número 0, ¿no? Tiene un dígito 0. Lo que tendríamos que hacer es descomponer el número dividiendo entre 10 cada vez y obteniendo el último dígito con el módulo. Entonces vamos a obtener el 3, luego vamos a obtener el 2, el 0 y el 1. Aquí la condición que tendríamos que preguntar es si es que este dígito es igual a 0. Este es el dígito. Ahora creo que había otra condición más. Ya. Aquí también nos dice que no tiene dígitos repetidos. Esto también deberíamos de verificar. Verifiquemos que un número tampoco tenga dígitos repetidos. Por ejemplo, el 33 tiene dígitos repetidos, el 3 con el 3. Otro número, 321, el 3213 igual repite el 3. Entonces también podríamos verificar esto. Podríamos verificar esto mientras descomponemos al número. Así que si obtenemos el dígito 3, nuestro número lo dividimos entre 10, va a ser 321. Podemos ir descomponiendo este de nuevo. Vamos a obtener el 1, el 2 y el 3. Y nuestra condición sería si es que el primer dígito que hemos encontrado es igual a alguno de los próximos dígitos. Si es igual, entonces este número tiene dígitos repetidos y deberíamos salirnos o leer otro número. Entonces aquí para eso mejor si hacemos otra condición que llame a una función o también a un procedimiento. Una función que sea se va a llamar verificar, va a ser igual a verificar 0 y repetido. Esta es la función. Le vamos a enviar el número y vamos a preguntar si verificar es igual a 1. Entonces hemos encontrado un número que no tiene ceros y tampoco tiene repetidos. Vamos a actualizar nuestra bandera de bb. bb va a ser igual a 1. Listo, entonces con eso ya tenemos. Ahora tendríamos que implementar esta función. Función verificar 0 y repetido va a recibir un número que va a ser un entero. Ahora para verificar el número vamos a usar variables auxiliares o temporales. Le llamaremos temporal. Otra variable copia.
inicio. Entonces acá lo que vamos a hacer es descomponer al número, pero como no queremos perderlo, vamos a copiar su valor en la variable temporal. Entonces temporal va a tener el valor del número. Y ahora sí lo podemos descomponer. Mientras que la variable temporal sea mayor a 0, vamos a obtener el dígito. Dígito 1 le llamaremos. El dígito 1 que va a ser el temporal módulo 10. Y ahora sí, aquí vamos a preguntar si es que nuestro dígito 1 es igual a 0. Entonces este de verificar 0 y repetido va a ser falso. Lo que vamos a devolver en esta función es un número entero, 1 si es que la verificación es correcta, o sea no tenemos ceros ni repetidos, y 0 cuando hemos encontrado un 0 o un repetido. Entonces aquí tendremos una variable de respuesta. Para el caso cuando encontramos un 0, la respuesta va a ser 0. Hemos encontrado un número 0. Con eso ya tenemos esta parte. Ahora, ¿cómo verificamos los repetidos? Vamos a usar la copia. La copia va a guardar a la variable temporal dividido entre 10. Aquí ya estamos agarrando lo que sobra del número y en esa parte vamos a buscar si es que existe el mismo dígito. Entonces vamos a hacer otra descomposición dentro de esta. Va a ser muy parecido a lo que tenemos. Mientras que la copia sea mayor a 0, vamos a tener otro dígito, dígito 2, que va a ser la copia módulo 10. Y ahora sí, aquí vamos a preguntar si el dígito 2 es igual al dígito 1. Si son iguales, este es un dígito repetido, así que la respuesta igual va a ser 0. Y listo, aquí actualizamos. Fin. Aquí también tenemos que actualizar el valor de nuestra variable temporal para que sea dividido entre 10. A ver, acá ya tenemos esto. Sí, entonces al final vamos a retornar la variable de respuesta. Y como les dije, igual va a tener solo dos valores, 0 o 1. Aquí cuando encontramos un 0, el valor se vuelve 0, y si es que son repetidos, igual es 0. Entonces tenemos que iniciar esta variable en 1. Y con eso ya estaría. Tenemos la copia, la respuesta, el dígito 1, el dígito 2. Bueno, lo que va a retornar va a llegar acá, a esta variable verificar, o le llamaremos solo ver para que no sea tan confuso. Y aquí le aumentamos. Hasta esta parte ya tenemos lo que serían las verificaciones nomás, para ver que el número sea entero y que no tenga ceros y repetidos. Ahora sí tenemos que hacer el programa. ¿Dónde estaba? Aquí. El programa para ordenar los dígitos. A ver, ¿cómo lo podríamos ordenar? Bueno, hasta esta parte tienen preguntas sobre las verificaciones que hemos hecho acá. Esto también lo puedo cambiar para que sea mods. Creo que el ingeniero usa como con la palabra y no con el símbolo. Módulo. ¿Dónde más? Sí. ¿Preguntas hasta acá?
Auxi, tengo una duda no sé si puedo volver a su programa, por favor. Sí. ¿Puedes subir un poco más? En la parte donde dice copia, el, Ajá. ¿por qué empieza con el temporal dividido entre 10? Ah, ya. Para eso mejor lo vemos como una prueba de escritorio. Digamos que el número es el 1234. La primera vez vamos a obtener al número 4 y ese va a ser nuestro dígito 1. Entonces el dígito 1 tiene el valor 4. Luego estamos creando nuestra variable temporal con el número, no, la variable copia, ¿no? La variable copia va a ser igual al temporal dividido entre 10. El número temporal es este de acá, el 1234. Entonces estamos diciendo, va a empezar con 1234 dividido entre 10. Lo que estamos haciendo acá es sacar al último dígito del número. Así que si hacemos esta división, el resultado va a ser 123. Entonces la copia está iniciando con ese valor, con el 123. Y luego vamos a descomponer esto de la misma manera. Vamos a obtener los dígitos, bueno, el dígito 2, que al principio va a ser 3, luego va a ser 2, luego va a ser 1, que serían los dígitos de la copia. Entonces por eso se lo divide entre 10, porque si lo dejamos igual, este dígito 4 igual se va a repetir acá, pero es el que ya estamos contando en el dígito 1. Está bien, Auxi, gracias. Yep. Bueno, entonces, algo interesante de este ejercicio, como nos dice que no vamos a tener dígitos repetidos, tampoco vamos a tener ceros, entonces el máximo número que vamos a obtener, o el peor de los casos, que nos dan todos los dígitos, sería este número de acá, que es posible porque ningún dígito se repite y tampoco tiene ceros. Entonces solo tenemos 9 dígitos, sería del 1 al 9, y la manera de ordenarlo sería recorriendo estos 9 dígitos. Entonces lo que vamos a hacer es empezar con el dígito mayor, que sería el 9, y preguntar en nuestro número, por ejemplo el número 1258, en nuestro número 1258 existe algún 9, así vamos a preguntar. No existe, bueno, entonces pasamos al siguiente mayor, que sería el 8. ¿Existe un 8? Sí, entonces empezamos a formar al número 8. Luego buscamos si hay un 7, tampoco hay 7, 6, 5. El 5, ¿existe un 5? Sí, entonces le vamos a aumentar. Luego vamos a pasar al 4, al 3, al 2, al 1. Bueno, el 2 existe, entonces lo aumentamos. El 1 existe, también lo aumentamos. Entonces de esa manera ya tenemos ordenado al número. Y eso va a ser mucho más fácil porque solo vamos a tener que hacer un recorrido de 9. Bueno, del 9 al 1. Entonces ahora esto lo tenemos que pasar a instrucciones. Instrucciones ordenadas. Lo primero sería el recorrido de 9 a 1. Para eso vamos a usar una variable i. La variable i va a empezar en 9. Y ahora empezamos con el mientras. Que la variable i sea mayor o igual a 1. Vamos a retroceder. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Tenemos que buscar si es que este dígito existe en nuestro número. Entonces para eso igual tendríamos que hacer una copia del número. Nos creamos la variable número. Acá creamos la copia. La copia va a tener el valor del número n. Y ahora sí, tenemos que descomponerlo. Mientras que el número sea, no, mientras que la copia sea mayor que 0, vamos a obtener un dígito. Dígito que va a ser igual a la copia módulo 10. Y ahora sí,
aquí viene la condición. Si es que el dígito es igual a la i, que está en 9, significa que el número tiene ese dígito y tenemos que añadirlo a la respuesta. Entonces la respuesta res va a tener la respuesta anterior multiplicada por 10, todo esto entre paréntesis para que se note qué operación vamos a hacer primero, más el dígito, que sería 9, así que es la variable i. Aquí terminamos con el sí. Acá tenemos que actualizar nuestra copia. La copia va a ser la copia dividida entre 10. Y este es el fin del mientras. Entonces acá estamos usando otra variable también, la respuesta. Res, y la respuesta igual va a empezar en 0 al principio, es para crear al número. ¿Qué más nos falta? Tenemos que actualizar nuestro dígito i. Entonces, después de haber verificado que existe o no existe, vamos a actualizar el dígito. Ahora va a valer 8, luego 7, 6, 5, 4 hasta llegar al 1. Y por último mostramos el resultado. Este sería el pseudocódigo para el ejercicio. Está completo porque estamos haciendo las verificaciones de los dígitos. Y luego está la parte del ordenar al número por sus dígitos. Ahora aquí también podemos ver si cambiamos el valor de i inicial, digamos que empiece en 1 y que vaya hasta 9, este ejercicio podría cambiarse. Ahora sería ordenar el número de menor a mayor, solo con ese cambio. ¿Hasta acá tienen preguntas? ¿Quisieran hacer una prueba de escritorio? Sí, por favor. Ya, pues para que sea más claro vamos a hacer una prueba solo de esta parte, de cómo ordenamos los dígitos. A ver acá. Este es nuestro pseudocódigo. Ahora para la prueba tenemos que escribir las variables que estamos usando. Primero está el número, luego está la i, la copia y res. Y copia y el resultado. El número, a ver, que el número sea 1200 o 1327. Está desordenado, así que lo primero que hacemos acá, empezamos el valor de la i en 9, el valor de la respuesta en 0, y ahora ya entramos al mientras que i sea mayor o igual a 1, y vale 9, entonces vamos a ejecutar este bloque de código, todo esto de acá. Lo primero que hacemos es guardar en la copia nuestro número original, así que la copia va a tener este valor 1327. Bien, ahora pasamos al siguiente ciclo, es otro mientras que la copia sea mayor a 0, la copia es mayor a 0, sí, entonces vamos a obtener el dígito. Aquí igual hay otra variable.
La voy a insertar acá, D. Ya. Ahora sí, el dígito va a ser igual a la copia módulo 10. Con el módulo 10 estamos sacando el último dígito, sería el 7. Ahora sí, aquí preguntamos si el dígito es igual a I. Si es que esta D es igual a esta I. En este caso no son iguales. Como no son iguales, no vamos a entrar acá, no hacemos nada. Y nos pasamos a la siguiente instrucción. La copia ahora va a ser igual a la copia dividido entre 10. Dividimos entre 10 a la copia y vamos a tener 132. Ya lo hemos dividido y otra vez tenemos que enciclarnos. La copia es mayor a 10, digo mayor a 0, sí. Obtenemos el último dígito que es 2. 2 es igual a 9, no. Entonces volvemos a dividir a la copia entre 10, ahora va a ser 13. El dígito, obtenemos el dígito, va a ser 3. 3 es igual a 9, tampoco. Entonces nos salimos, bueno, lo dividimos entre 10, obtenemos el 1. Dígito de 1 es igual a 9, tampoco. Entonces ya hemos llegado al 0. 0 es mayor a 0, no. Nos pasamos a la siguiente instrucción. I va a ser igual a I menos 1. Entonces ahora esto vale 8. ¿Qué tenemos acá? Sí, entonces aquí otra vez hacemos la copia. La copia va a tener el valor de la n, que sería 1327 de nuevo. Obtenemos el último dígito, otra vez el 7. Verificamos que 7 sea igual a 8, esta vez, ahora es 8, ya no es 9. Luego vamos a dividir al número. Entonces vamos a obtener lo mismo que hace rato. 132, 13, 1. 7, 2, 3, 1, 0. Otra vez hemos recorrido pero con 8 y no hemos encontrado el dígito. La siguiente vez vamos a entrar con 7. Otra vez hacemos la copia del número. 13, 2, 7. Obtenemos el último dígito que es 7. Y esta vez sí va a cumplir, porque 7 es igual que 7. Entonces si 7 es igual a 7, ahora sí estamos entrando acá. La respuesta va a ser respuesta multiplicada por 10 más I. La respuesta al principio vale 0. 0 por 10, 0, más I. I vale 7. Entonces la respuesta es 7 hasta este momento. Después otra vez dividimos entre 10 a la copia. Vamos a obtener 132, luego 13, 1, 0. Los siguientes dígitos van a ser los mismos, 2, 3, 1. Y ninguno de estos va a ser igual a 7. Así que vamos a actualizar el valor, ahora va a ser 6. Esto se va a repetir de la misma manera. Vamos a hacer la descomposición y ninguno va a cumplir que sea 6. Ahora podemos saltarnos a la parte en la que sí cumple. Serían en los primeros 3 números. Así que digamos que estamos en ese caso. Hemos probado con el 6, con el 5, con el 4 y ahora estamos en el 3. Entonces ahora la prueba para la I que vale 3. Lo primero que hacemos es una copia del número original. Obtenemos el último dígito que es 7. Verificamos si es que 7 es igual al dígito I. Como no son iguales, no hacemos nada. Seguimos dividiendo el número, 132. El 2 no es igual que el 3. Lo dividimos entre 10. Obtenemos el 3. 3 es igual a 3. Está bien, entonces vamos a entrar a la respuesta. La respuesta va a ser igual a la respuesta por 10. ¿Cuánto vale la respuesta? 7. 7 por 10, 70. Más la I. Nuestra I vale 3, sería 73. Y luego seguimos buscando con los demás dígitos. Eso es para el 3. Luego vamos a pasar al 2. Lo mismo, hacemos una copia del número. Empezamos a dividir entre 10. Sacamos cada vez un dígito. Esta vez vamos a encontrar al 2. 2 es igual a 2. Entonces la respuesta va a ser multiplicada por 10. 73 por 10, 730. Más nuestro dígito I. Como vale 2, aquí va a ser más 2. Igual a 732. Y por último, cuando nuestra I valga 1, vamos a descomponer a todo este número de nuevo y vamos a encontrar al dígito 1.
El dígito 1 es igual al dígito 1, sí, entonces la respuesta va a ser, la respuesta que tenemos por 10 sería 7320 más 1. Respuesta final 7321, que sería nuestro número ordenado. Aquí está. Esa es la forma en la que funciona. Está con la prueba de escritorio más. Bueno, ¿tienen más preguntas sobre este ejercicio? Bueno, pasaremos al tercero. Desarrollar todos los programas necesarios para que, dado un número entero positivo en base 9, convertirlo a uno de base Q, donde Q es mayor o igual a 2 y menor o igual a 8 y es distinto de 9. Este es el último ejercicio de este examen. Es convertir uno de base 9 a uno de base Q. Esto es lo que hemos hecho en la práctica, ¿no? Solo que en la práctica convertíamos uno de base P a uno de base Q. Y lo vamos a hacer de la misma manera. Lo que hemos hecho acá era convertir el número de base P a un número de base 10, porque esto sí conocemos y sabemos convertir desde base 10. Y después de convertirlo en base 10, lo estamos convirtiendo a la base Q que nos pide. Entonces acá, esto no va a ser P, directamente es base 9. Entonces un número de base 9 lo vamos a pasar a un número de base 10 y luego de base 10 a base Q. Ahora, ¿qué más tiene este problema? Nos dice que debemos verificar. Aquí dice después de verificar si es que un número es de base 9. Ahora, esto no lo hemos hecho antes para verificar un número de otra base, pero es sencillo. Por ejemplo, los números binarios solo pueden tener dos valores, 0 o 1. 1, 0, 0, 1, 1, 0. Este es un número binario. Ahora, un número de base 3 es de esta manera: 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2. Ahora estamos usando los dígitos el 0, 1 y el 2. Estamos usando tres dígitos contando desde el 0. Entonces un número de base 9 solo va a tener los dígitos desde el 0 hasta el número 9. No, hasta el número 8. No, porque aquí es base 2 y no tenemos ningún 2. Es base 3 y no usamos el 3. Así que esto es base 9 y no usamos ningún 9. El máximo número que vamos a usar sería 8. Entonces, para verificar que un número sea de base 9, tendríamos que descomponer al número. Por ejemplo, este número de acá. Descomponemos por dígitos y preguntamos si es que el dígito es mayor o igual a 0 y menor o igual a 8. Si es que es de esa manera, entonces el número está correcto y podemos seguir utilizando para hacer la conversión a base Q. La conversión vamos a usar lo que hemos hecho en la anterior clase. Aquí lo importante sería la verificación al principio. Así que programa examen 3. Vamos a usar un número. Este número que vamos a leer es lo que hemos hecho acá, n. Leer válido, que se llama. Y aquí vamos a convertirlo. Entonces tenemos que escribir su función, bueno, su procedimiento. Leer válido va a recibir un número. Aquí vamos a usar la variable de la banderita W. Es lo que hemos hecho acá, así que lo voy a copiar. Bueno, entonces mientras leemos el número, vamos a descomponerlo.
como hemos hecho aquí arriba en los anteriores ejercicios. A ver cuál podría copiarme. Este de acá. Ya, leemos el número y mientras que este número sea mayor a 0, aquí también tenemos que hacer una copia para no modificar el número original. Entonces nos creamos la copia. Hemos leído al número, ahora guardamos en la copia. Entonces mientras que esta copia sea mayor a 0, obtenemos el dígito y vamos a preguntar si es que este dígito es mayor o igual a 0. Es mayor o igual a 0 y no tengo el símbolo. Bueno, voy a usar un AND, pero es el triangulito que usa el ingeniero. Si es que el dígito es mayor o igual a 0 y además el dígito... creo que lo tengo acá. Ahí está. Ahora sí, si es que el dígito es mayor o igual a 0 y además el dígito es menor o igual a 8, entonces esto es correcto, deberíamos seguir buscando. Otra forma de verlo sería al revés. O con un contador también. Contador 1 y contador 2. Si es que cumple las condiciones del dígito, el contador 1 se va a aumentar. Va a ser igual al contador 1 más 1. Listo, aquí dividimos al número entre 10 y vamos a aumentar el contador 2. Aquí la razón que estoy usando dos contadores es porque el primer contador nos va a servir para saber cuántos números cumplen la condición y el segundo contador es para contar todos los números. Entonces acá, si es que ambos contadores son lo mismo, si es que el contador 2 es igual al contador 1, este número es válido. Entonces es un número válido, no hacemos nada. Pero en cambio si son diferentes, sería así. Si los dos contadores son diferentes, entonces esto no es un número válido. Tendríamos que pedir otro. Ahí está. Ya. Entonces, de esta manera estaría el procedimiento para leer un número válido que sea de base 9, como nos pide en el ejercicio. Ahora lo que tenemos que hacer es convertirlo a base 10 y luego de base 10 a base... ¿a qué base era? A una base Q. Entonces eso lo hemos hecho hace dos clases. Aquí está. Esto era para leer P, para leer Q. Y aquí está, convertir a decimal. ¿Dónde está? Una función para convertir un número a decimal. El número es n y la base de ese número es b. Entonces aquí voy a escribir la función convertir a decimal. Bueno, entonces podemos guardarlo en otra variable. Este es el número original. Luego vamos a tener una variable des de decimal.
La variable decimal va a tener el valor de el resultado de la función convertir a decimal, el número n y la base 9. O sea, esto funciona para cualquier base, ¿no? También podrían modificarlo. Aquí en vez de usar esta variable sería solo este número, y donde usamos la b, a lo mejor lo haré de esa manera, es más específico. Vamos a convertir a decimal, obtenemos el dígito, lo añadimos a la suma. Aquí la potencia va a ser por 9. Potencia por 9, dividimos al número entre 10. Aquí voy a usar el div y aquí el mods. Entonces esto sería así. Convertimos a decimal. Ahora que está en decimal tenemos que convertirlo a una base Q. Sí, la base Q. Y es lo que tenemos igual acá. Aquí está. Convertir a otra base. Otra variable podemos usar para que sea más claro. La variable respuesta va a ser igual a convertir a otra base, donde vamos a recibir el número decimal y la otra base que es Q. Y por último mostramos el resultado. Aquí estamos usando full subprogramas, ¿no? Así que aquí está la otra función, convertir a otra base. Se va a repetir lo mismo. Convertimos a otra base, n y b. Nos faltaría leer Q. Convertirlo a 1 de base Q. Entonces, aparte de leer un número n, también deberíamos leer un número Q. Q, que va a ser leer Q, que se llama el procedimiento, y va a estar junto con el otro procedimiento de leer válido. Acá, procedimiento de leer Q. Vamos a usar un número. Aquí empezamos con la banderita en 0, mientras que la bandera sea igual a 0, leamos el número. Este número se refiere a Q. Entonces, si es que el número es mayor o igual a 2 y menor o igual a 8, aquí está. Si el número directamente le llamaremos Q. Si Q es menor o igual a 8 y mayor o igual a 2, entonces este es un número correcto y la banderita se va a actualizar. Ahora vale 1. Y aquí termina. Fin. Bueno, entonces de esa manera ya tendríamos el ejercicio completo. Estamos haciendo validaciones al principio para leer un número en base 9 y luego para leer una Q que igual cumpla las condiciones de 2 a 8, y después viene el ejercicio, ¿no? Convertimos a decimal al número y luego el número lo convertimos a otra base. Estos igual son funciones que hicimos hace 2 clases. Era sobre cómo convertir un número de una base a decimal y el otro de decimal a cualquier base usando módulo. ¿Tienen preguntas hasta acá? Preguntas. A ver, ¿qué más tenemos?
Podemos hacer este ejercicio más. Nos dice problema 1, leídas las temperaturas alta y baja de cada uno de los 7 días de la semana. Indique qué día hizo más calor, qué día hizo más frío. Las temperaturas altas se leen como un número en el rango del 15 al 35. Y las temperaturas bajas se leen con un número entero en el rango de 0 a 12. Ejemplo, día 1, aquí están las dos temperaturas. Día 2, día 3, día 4, hasta el día 7. Entonces, primero tenemos que leer esos números haciendo validaciones o verificaciones, como hemos hecho hace rato. Y después tenemos que hacer lo que nos pide aquí abajo. De los datos previos se puede deducir que el día más frío fue el día 4 con 2 grados, el día más caluroso fue el día 5 con 32. Efectuar también la prueba de escritorio. Aquí está. Indique qué día hizo más calor y qué día hizo más frío. Eso es lo importante reconocer, ¿no? En el problema, cuál es la entrada y cuál es la salida. Entonces tenemos que mostrar estos dos resultados. Sería ir buscando la temperatura mínima y guardarnos el día. Y lo mismo para la temperatura más calurosa que dice. Entonces para esto igual vamos a usar subprogramas. Tenemos una N, bueno, una I. Esta I, mejor la llamaremos días, así va a ser mucho más claro. Iniciamos el programa y ahora tenemos que recopilar 7 días. Entonces podemos hacer un para I, que empieza en 1, que va a ir hasta 7 y que va a recorrer de 1 en 1. Vamos a leer la temperatura más fría y la caliente. Temperaturas altas y bajas. Ya. Primero leemos la temperatura baja y luego la alta. Podríamos crearnos una variable de temperatura baja y otra de temperatura alta. Entonces acá vamos a leer la temperatura baja. Temperatura baja va a ser el procedimiento de leer temperatura baja. Leer temperatura baja. Listo. Ahora para la temperatura alta vamos a hacer lo mismo. Vamos a leer la temperatura alta. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el día de la temperatura más baja y la temperatura más alta. Entonces para eso necesitamos otras variables. La más baja y la más alta. También necesitamos el día de la más baja, día baja y día alta. En este caso ya no usamos esto. Ya. Entonces tenemos estas 4 variables más. La manera en la que vamos a hacer la comprobación es la siguiente. Es con una condicional. Si es que nuestra temperatura baja es mucho menor a nuestra temperatura más baja obtenida hasta ese momento. Si es así, entonces esta es una temperatura mucho más baja y tenemos que actualizar su valor. Entonces la temperatura más baja ahora va a ser igual a la temperatura baja que estoy recogiendo este día. Entonces para eso también tengo que guardar el día. Sería el día de la temperatura más baja. Va a ser este día. Este día es el día I. Y listo, fin del sí. Con eso ya estamos sacando la mínima. Ahora tenemos que sacar la máxima. Entonces si la temperatura alta es mayor a la más alta,
registrada en toda la semana. Entonces vamos a actualizar esa variable. La temperatura más alta va a ser igual a la temperatura alta. También tenemos que guardar el día. Sería el día de la temperatura alta, va a ser igual a i. Y terminamos. Aquí termina el para. Y aquí termina el programa. Tenemos que mostrar el día. ¿Cómo pone? El día más frío fue tantos. El día más frío fue el día baja. Con una temperatura de la temperatura más baja. Listo, ahora tenemos que mostrar el día más caluroso. Fue el día alta con una temperatura de más alta. Con eso ya estaría entonces el ejercicio. Ahora tenemos que crear estos procedimientos para leer la temperatura baja y leer la temperatura alta. Entonces aquí escribimos procedimiento leer temperatura baja. Vamos a usar un número. Igual tenemos que usar la variable bandera. Y lo primero que hacemos es decir que la bandera tiene valor 0, mientras que la bandera sea igual a 0. Esto lo tienen que saber hacer de memoria para el examen, las verificaciones. Vamos a leer el número y aquí preguntamos. Para la temperatura baja, el rango es de 0 a 12. Entonces si el número es menor o igual a 12 y mayor o igual a 0, aquí, y el número es mayor o igual a 0, entonces esta es una temperatura válida. Nuestra bandera va a cambiar, ahora va a ser un fin. Ya tenemos este procedimiento para leer la temperatura baja. Ahora tenemos que crear el procedimiento para leer la temperatura alta. Copiamos, va a ser lo mismo, leer temperatura alta. Aquí igual leemos el número, esta vez cambia el valor. La temperatura alta está en el rango de 15 a 35. Entonces es menor o igual a 35 y mayor o igual a 15. Listo. Con eso ya tenemos los dos procedimientos y la forma de hallar el más bajo y el más alto. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Se entendió? Este ejercicio no era tan complicado como lo que hemos hecho anteriormente. Bueno, el siguiente problema dice leídos dos números x e y enteros positivos, efectuar la siguiente: la suma, la resta, multiplicación y la división de dichos números. La resta y la división se hace del mayor entre el menor, la multiplicación se hace por sumas sucesivas y la división por medio de restas sucesivas, mostrando el resto si es que queda.
Este es un problema compuesto porque tenemos que usar varios subprogramas. Es un subprograma para la suma, para la resta, para la multiplicación. Este ejercicio igual se repitió, creo, en el otro examen que me mandaron. A ver, vamos a comparar. A ver, el siguiente examen es este. Leídos dos números enteros y positivos, calcular y mostrar la suma, resta, multiplicación, división, la multiplicación en base a sumas sucesivas y la división en base a restas sucesivas. Ah, ya, sí, igual se repitió esto. El problema 2, leído número entero y positivo, convertir n a bases 2, a 3, a 4, a 9. Ah, ya. Podemos hacer el primer ejercicio, como se repite. Igual es medio sencillito. Primero vamos a leer dos números enteros positivos y luego efectuamos la suma. Para mostrar la suma eso va a ser fácil, directamente va a ser x más y. Para la resta va a ser x menos y. Para la multiplicación x por y, pero acá nos dice que usemos sumas sucesivas, así que tendríamos que usar un procedimiento. Para la división lo mismo, como usa restas sucesivas, también tendríamos que hacer lo mismo. Entonces lo vamos a resolver. A ver dónde está acá. Programa examen 2. Nos dice leídos dos números x y y. Aquí está. Entonces tenemos al número x y al número y. X va a ser igual al procedimiento de leer entero. Y y también va a ser lo mismo. Y va a ser leer entero. Bueno, ahora tenemos que mostrar la suma. Directamente podríamos poner mostrar. La suma es x más y. O mejor si usamos una variable, así para que sea mucho más claro. Una variable de suma, y esta variable de suma va a guardar x más y. Listo. Ya tenemos eso. ¿Qué más tenemos que mostrar? La división y multiplicación. La suma, la resta entre el mayor y el menor. Tendríamos que ordenar estos valores primero para hacer la división por restas sucesivas. Para eso vamos a preguntar si es que y es mayor que x, entonces tenemos que cambiar los valores. Para eso vamos a usar una variable auxiliar para hacer el intercambio. Aux va a guardar el valor de x y ahora sí, x va a tener el valor de y va a tener el valor de aux. Listo. Entonces ahora con esto nos estamos asegurando que el valor de x siempre va a ser mayor que y. Ahora sí podríamos hacer el llamado a las funciones. Bueno, entonces la resta. Una variable de la resta para que sea más claro. La resta va a ser el mayor menos el menor, x menos y. Lo vamos a mostrar. La resta es la variable de la resta. Listo. Resta. Ahora tenemos que hacer las multiplicaciones por sumas sucesivas y la división
en base a restas sucesivas. Entonces, una variable de multiplicación y una variable de división. La multiplicación va a ser el resultado de multiplicación por sumas sucesivas. Esta va a ser una función de multiplicar por sumas sucesivas que va a recibir una X y una Y. Ahora lo mismo para la división. La división va a ser igual al resultado de la función que se va a llamar div por restas. Restas S. División por restas sucesivas. Con esto ya tenemos esas variables más. Podemos mostrar. La multiplicación es la variable multiplicación y la división es división. Aquí igual podrían ponerlo más claro. La multiplicación por sumas sucesivas es, o la división por restas sucesivas. Listo, entonces ahora tendríamos que crear esta función acá arriba. Función multiplicación por sumas sucesivas que va a recibir un entero X y un entero Y. ¿Cómo se hacía esto? Una variable de respuesta. Iniciamos. Y tenemos que repetir esto hasta, bueno, la cantidad de veces Y. Tenemos que ir sumando el valor de X. Entonces, para eso usaremos un para I que empieza en 1. Vamos a llegar hasta Y y vamos a ir de 1 en 1. Vamos a actualizar el valor de la respuesta. La respuesta va a ser igual a la respuesta más X. Entonces aquí iniciamos nuestra variable de respuesta en 0. O sea, al principio va a ser 0 más X, luego va a ser X más X más X más X más X. Estamos haciendo una multiplicación por sumas. Y por último mostramos, retornamos la respuesta. Listo, eso sería para la multiplicación. Para la división es muy parecido. División por restas sucesivas. Aquí en este caso ya sabemos que X es mayor que Y. Entonces vamos a poder dividir. La respuesta empieza en 0. Vamos a restar Y cantidad de veces. Y aquí lo único que va a cambiar va a ser este menos. Y acá va a empezar con el valor de X. Aquí podríamos añadir una verificación si es que la respuesta es menor a 0, o sea, si es que nos da un número negativo, entonces la respuesta final va a ser 0. Igual este programa de restas sucesivas, creo que lo hicimos al principio cuando estábamos viendo los primeros temas. Entonces con eso ya estaría el ejercicio. Esta sería la parte que hace los llamados a las funciones, la parte general, donde primero leemos el entero y luego hacemos las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones haciendo llamados a estas funciones. Y al último mostramos, ¿no? Este es el ejercicio. Ustedes mejor si hacen una prueba de escritorio a modo de practicar, porque como he repetido en 2 exámenes, tal vez repita, quién sabe. He notado que repite exámenes, bueno, repite ejercicios de sus prácticas. Por ejemplo, el de convertir un número de base a otra base, igual es de la práctica.
Lo de las sumas y multiplicaciones, bueno, multiplicaciones y divisiones también es de su práctica. Y esto de acá igual, de los números, amigos, también era de su práctica. Así que la mayoría saca de su práctica. Sería que revisen los ejercicios que hemos resuelto o también resuelvan algunos que no hemos hecho. ¿Tienen preguntas hasta acá? Sí, en este último que resolvimos, ¿en qué parte se utiliza y en el para que colocó? El y. Este y no se utiliza en sí para asignar alguna variable, sino que es para que esto se repita de 1 a y cantidad de veces. Así que si y es 5, esto va a ser 5 veces, empezando del 1, acabando en el 5 y yendo de 1 en 1. Por eso uso un para repetir esto 5 veces o la cantidad y. Lo mismo acá. Ah, ya está bien, Auxi, gracias. De nuevo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Nos quedaría resolver este último ejercicio. Problema 2. Leído un número entero, convertir n a las bases 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mostrar los números resultantes de la siguiente manera. Ejemplo, n es 10, el resultado es, con sus distintas bases, es tantos. Aquí igual estaríamos usando subprogramas. Aquí nos dice que el número es entero y positivo, así que este es un número de base 10. Este va a ser mucho más corto, creo, así que lo podemos hacer. Recibimos un número n. Ahí. Así que n va a ser leer entero. Ya, ahora sí, tenemos que generar este número en las bases del 2 al 9. Entonces para eso igual vamos a usar un para i que empiece en 2. Vamos a generar desde la base 2 hasta la base 9 de 1 en 1. Y queremos mostrar de la siguiente manera. Entonces podemos crearnos una variable que se llame base nueva. Base nueva va a tener el valor de la función que se va a llamar convertir a otra base, el número n, y la base va a ser i. Entonces con esto ya tenemos el número convertido a base 2, a base 3, a base 4 hasta la base 9. Lo único que nos quedaría sería mostrar base i es igual a la base 9. Fin del para y fin. Entonces con eso ya tendríamos hecho nuestro programa. Tendríamos que aumentarle la verificación de leer un entero y el de convertir a otra base, y esto ya lo hemos hecho. Por eso les digo que como que repite el ingeniero algunas cosas. Aquí estaría su función para convertir a otra base y el procedimiento para leer entero. Ya, ahora sí. Hasta acá tienen preguntas. Todo claro.
Ya hemos resuelto los 3 exámenes, creo. A ver, sí, los 3 exámenes porque aquí se repetía una pregunta. Esto igual se puede aplicar a las tablas. Creo que había un ejercicio de generar las tablas de multiplicación, las tablas de división, de resta y de suma de dos números. Entonces algo así igual sería con un par. Bueno, eso sería, chicos. No sé si tienen preguntas para acabar con la clase.